Bueno, ya estamos aquí, Isabel, bienvenida, buenas noches para comenzar un nuevo taller. Como todos los domingos, el Rincón de María. Hoy tenemos, continuando en realidad, esto Sí, de la encíclica Redentoris Mater. ¿Es así? ¿Cómo estás, sí, Isabel? bien, es muy hermosa, por eso vamos por parte, es un poco larga y hoy vamos a terminar la primera parte, nos faltan dos partes Bien. más, pero, Bueno, pero es tan hermosa, o sea, a mí me parece que nos enseña mucho más a conocer a María, así que este, esta parte que vamos a tocar hoy es muy hermosa, por lo menos para mí, no sé, por ahí alguna persona no sé, pero creo que los que siguen el taller de María, seguro que aman a la Virgen y les va a encantar conocerla mucho más. bueno, gracias, Isabel. Nos pone muy contentos. Le damos la bienvenida a los que se van a sumar por Zoom y a los que van a mirar esto, ya lo están mirando por Facebook y a los que lo van a ver por nuestro canal en YouTube de Unión con Dios. En tus manos, Isabel, nos ponemos para este taller. Gracias. Bueno, gracias Nicolás. Bueno, bienvenidos a todos los que van a escuchar este taller hoy, ya sea vivo o, bueno, en otro momento que va a quedar grabado. Y vamos como terminamos el Santo Rosario, pero vamos a seguir con una Ave María más para pedirle a la Virgen que nos acompañe, que sea ella la que a través de mí eh, pueda darse a conocer y amar, como pidió en Fátima, ¿no? Que ese es el motivo de estos talleres, ¿verdad? De que la conozcamos más, la amemos más, tal cual como Dios la pensó desde la eternidad. Entonces nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les voy a compartir pantalla porque yo les estoy haciendo este PowerPoint, que tiene los puntitos que vamos viendo, pero resumidos. Y hoy nos toca, después cuando terminemos, cuando yo lo termine todo, se lo voy a mandar a Nicolás para que ustedes lo puedan tener. El resumen está muy bueno porque bastante amplio, así que se van a recordar, aparte de las palabras que, no que digo yo, sino que dice San Juan Pablo II. Ahí lo vemos atrás del escrito, ¿no? Con su gran amor en la Santísima Virgen María. Bueno, vamos a, como decía recién a Nicolás, esta encíclica es un poco larga, pero vale la pena porque es muy hermosa, nos enseña mucho sobre la Virgen. San Juan Pablo II sabemos que, bueno, es el que amó tanto a la Virgen, es el totus tuo, así que nos puede decir muchas cosas de María, ¿verdad? Y, bueno, van a ver qué hermoso. En este tema que él toca, la encíclica, ya dijimos, tiene 3 partes, y estamos en este tema, vamos a terminar la primera parte recién. Y es la primera parte que tiene que ver con el misterio de María, o sea, María en el misterio de Cristo, es la primera parte. Y bueno, este es el temario de hoy, ¿no? Ahí tienes a tu madre, ¿eh? Los puntitos 20, 21, 22, 23 y 24, que puede tener la encíclica, que la pueden bajar por internet, o la pueden tener como yo la tengo acá, en un librito, en papel. Lo pueden ir leyendo y bueno, más ampliada. Igual yo lo voy a ir leyendo porque sinceramente no tiene desperdicio todo lo que nos dice acá
San Juan Pablo II. Bueno, ahí tienes a tu madre. Y él nos va a hablar o sea, son 3 pasajes evangélicos que nos va a traer San Juan Pablo II a nuestra consideración. Entonces, en el primer pasaje, es el del Evangelio de Lucas, capítulo 11, del versículo 27. Dice que es el momento en que una mujer alzó la voz entre la gente y dijo, dirigiéndose a Jesús, feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y estas palabras constituían una alabanza para María como madre de Jesús según la carne. La madre de Jesús, bueno, acá nos dice San Juan Pablo II que hasta ese momento, ella, y bueno, ya la vemos que en el momento en que el Verbo se encarna y vive en esta tierra, María siempre fue oculta, siempre fue discreta en su presencia. A ella lo que le interesaba que era su hijo, ¿no? que fuera conocido, amado, seguido. Por eso ella, según dice San Luis, ¿no? Como hemos estudiado, ella no quería ser, en su humildad, ser protagonista, sino su hijo. Pero, por lo tanto, en ese tiempo, ella todavía, en el comienzo del seguimiento, bueno, la predicación de Jesús, de su misión pública, ella al principio no lo siguió, sino que estaba en Nazaret, pero estas palabras de esta mujer que se dirigen a Jesús, hace que las personas que escuchan, los discípulos y las personas que escucharon esto que esta mujer dijo, acá nos cuenta San Juan Pablo II, que comenzaron a preguntarse, ¿no? por la madre de Jesús, ¿verdad? Y como que la sacaron un poquito a la luz, dice, ¿no? Esta madre le llama a San Juan Pablo II la madre nodriza a la que se refiere aquella mujer del Evangelio, ¿no? Dice, gracias a esta maternidad, Jesús, Hijo del Altísimo, es un verdadero hijo de hombre. Es carne como todo hombre. Es la palabra que se hizo carne. Es carne y sangre de María. Pero a la bendición proclamada por aquella mujer respecto a su madre, según la carne, Jesús responde de una manera significativa. Recordemos lo que respondió Jesús, ¿no? Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Quiere quitar la tensión de la maternidad entendida solo como un vínculo de la carne, para orientarla hacia aquel misterioso vínculo del espíritu, que se forma en la escucha y en la observancia de la palabra de Dios. O sea, cuando esta mujer se dirige a Jesús alabando a su madre, bendiciendo a su madre, él más bien dirige la atención de lo que la escuchan hacia hasta la persona que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. El mismo paso de la esfera de los valores espirituales se delinea aún más claramente en otra respuesta de Jesús, recogida por todos los sinópticos. Al ser anunciado a Jesús que su madre y sus hermanos están ahí afuera y quieren verlo. Este es el otro pasaje que trae también el Juan Pablo II a nuestra contemplación, ¿no? Responde, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Vuelve a repetirlo, ¿no? Esto dijo mirando en torno a los que estaban sentados en corro, como leemos en Marcos, o según Mateo, extendiendo su mano hacia sus discípulos. Estas expresiones parecen estar en la línea de lo que Jesús, a la edad de 12 años,
respondió a María y a José, al ser encontrado después de 3 días en el templo de Jerusalén. Recordemos que ese día, cuando llega José y María y lo encuentran en el templo, Jesús le dice que él estaba ocupado en las cosas del Padre. El anuncio del reino, nos dice San Juan Pablo II, del reino de Dios y las cosas del Padre. Y son esas cosas del Padre, son las tareas, dice que son asignadas a cada hombre, ¿no? O sea que da un sentido nuevo a esa relación que hay entre la familia, digamos, de carne y todo el resto de la humanidad. Y esta dimensión es la fraternidad, que significa también una cosa distinta de la fraternidad según la carne, que deriva del origen común de los padres, y aún la maternidad, ya que, bueno, dice, y aún la maternidad en la dimensión del reino de Dios, en la esfera de la paternidad de Dios mismo, adquiere un significado diverso. O sea que en este reino de Dios que él anuncia, ¿no es cierto? Y que él está ocupado en las cosas del Padre, ahí vemos a María, ¿no? Como le da un nuevo sentido a su maternidad. Ya no solamente como maternidad, digamos, de carne, que le da a Jesús la vida, le da su carne, su sangre, sino una maternidad más amplia. María va a ir aprendiendo, ¿no? Al escuchar estas palabras del Señor, va a ir también ella ensanchándose digamos, su entendimiento hacia su propia maternidad. Se aleja con esto de la que ha sido su madre según la carne. ¿Quiere tal vez dejarla en la sombra del escondimiento que ella misma ha elegido? Si así puede parecer en base al significado de aquellas palabras, se debe constatar, sin embargo, que la maternidad nueva y distinta de la que Jesús habla a sus discípulos concierne concretamente a María de un modo especialísimo. ¿No es tal vez María la primera entre aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen? Porque a veces cuando leemos estos pasajes del Evangelio, hay muchos que pueden decir, mira, la despreció a la madre, ¿no? La despreció. No, al contrario, la halagó porque ella es la primera que ha cumplido, ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto en la práctica. Y por consiguiente, no se refiere sobre todo a ella aquella bendición pronunciada por Jesús en respuesta a las palabras de la mujer anónima. Sin lugar a dudas, María es digna de bendición por el hecho de haber sido para Jesús madre según la carne. Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, pero también y sobre todo porque ya en el instante de la anunciación ha acogido la palabra de Dios, porque ha creído, porque fue obediente a Dios, porque guardaba la palabra y la conservaba cuidadosamente en su corazón y la cumplía totalmente en su vida. Podemos afirmar, por lo tanto, que el elogio pronunciado por Jesús no se contrapone, a pesar de las apariencias, al formulado por la mujer desconocida, sino que viene a coincidir con ella en la persona de esta Madre Virgen, que se ha llamado solamente servidora del Señor. Si es cierto que todas las generaciones la llamarán bienaventurada, se puede decir que aquella mujer anónima
ha sido la primera, fue la primera que la llamó, la bendijo a María, ¿verdad? Fue la primera de todas que nosotros todavía la seguimos bendiciendo, cada vez que decimos el Ave María, ¿no? Bendita eres tú y bendito es el fruto de tu vientre. Primero bendecimos a la madre y después bendecimos al hijo. Nos dice acá San Juan Pablo II, que esta mujer ha sido la primera en confirmar inconscientemente aquel versículo profético del Magnífica de María y dar comienzo al Magnífica de los siglos. Porque claro, desde ahí nosotros la seguimos llamando, como digo yo, bienaventurada. Por medio de la fe, María se ha convertido en la madre del Hijo que le ha sido dado por el Padre, por el poder del Espíritu Santo, conservando íntegra su virginidad. En la misma fe, ha descubierto y acogido la otra dimensión de la maternidad, revelada por Jesús durante su misión mesiánica. Se puede afirmar que esta dimensión de la maternidad pertenece a María desde el comienzo, o sea, desde el momento de la concepción y del nacimiento del Hijo. Desde entonces era la que ha creído. A medida que se esclarecía ante sus ojos y ante su espíritu la misión del Hijo, ella misma, como madre, se abría cada vez más a aquella novedad de la maternidad que debía constituir su papel junto al Hijo. Por eso, María, siempre San Juan Pablo II, y no sé si se acuerdan de la primera vez que empezamos a hablar de la encíclica, él habla de la peregrinación de fe de María. A medida que María va viviendo estos acontecimientos desde la encarnación, se hace madre del Verbo, ella se va abriendo a este misterio, ¿no? A ese misterio del Hijo y el papel que ella cumple al lado del Hijo, como madre del Hijo, y después vamos a ver también como madre de todos nosotros, de la Iglesia. Ella había dicho: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. María, madre, se convertía así, en cierto sentido, en la primera discípula de su Hijo, la primera a la cual parecía decir: sígueme, antes aún de dirigir esa llamada a los apóstoles o a cualquier otra persona. Sí, en ese momento en que en el Evangelio vemos que María con los parientes de Jesús van a buscar a Jesús y Jesús le dice: acá está tu madre, te viene a buscar, y tus hermanos. Y entonces es cuando él dice: mi madre y mis hermanos son, son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es en ese momento, nos dice San Juan Pablo II, en que ella se hace discípula de su Hijo, ¿no? Que es como dice, que ella escuchó esa palabra: sígueme, ¿no? Y es la primera discípula de Jesús, antes de llamar a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ella ha creído, y porque ha creído y le ha dicho sí a Dios, y ha concebido primero en su corazón y después en su seno al Hijo de Dios. Y ahora nos trae otro evangelio, que es el evangelio de Juan en las bodas de Caná. María aparece allí como madre de Jesús al comienzo de su vida pública. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Según el texto, resultaría que Jesús y sus discípulos fueron invitados junto con María, dada su presencia en aquella fiesta. El hijo que fue invitado en relación de la madre. Como fue invitada María, Jesús y sus discípulos
se sintieron invitados también, y bueno, y aparecieron en esa fiesta, ¿no? Pero siempre había algo que Dios había pensado, ¿verdad? Desde antes, para que eso sucediera. Bueno, y sabemos lo que pasó en esa fiesta, ¿no? Según dice San Juan, es un signo, una señal. No habla de milagros, sino de una señal. Esa señal de ese agua convertida en vino, ese mejor vino, el vino final de esta boda que resultó el mejor vino, que nos hace a nosotros pensar en esa vida eterna donde beberemos el vino feliz de la eternidad. María es la que contribuye, ¿no? a que eso suceda. Y al comienzo de las señales, dice San Juan Pablo II, que revelan el poder mesiánico de su Hijo. He aquí que, como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver con nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Bueno, y acá también nos habla de esa mujer, ¿por qué la llama mujer? Nos va a hablar también San Juan Pablo II nos va a hacer recordar ese Génesis, en el Génesis, donde aparece la mujer, de la cual van a ser esta descendencia que va a derrotar el mal y el pecado. Por eso la llama mujer, ¿no? Jesús nunca la llama por su nombre ni le dice madre, sino la llama siempre mujer. María, también nos dice San Juan Pablo II, que se hace también, digamos, intérprete de lo que nos dice Jesús, de lo que nos pide Jesús a nosotros, cuando ella le dice a los sirvientes que hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué entendimiento profundo se ha dado entre Jesús y su madre? ¿Cómo explorar el misterio de su íntima unión espiritual? De todos modos, el hecho es elocuente. Es evidente que en aquel hecho se delinea ya con bastante claridad la nueva dimensión y el nuevo sentido de la maternidad de María. Tiene un significado que no está contenido exclusivamente en las palabras de Jesús y en los diferentes episodios citados por los sinópticos. En estos textos, Jesús intenta contraponer sobre todo la maternidad resultante del hecho mismo del nacimiento, a lo que esta maternidad, al igual que la fraternidad, debe ser en la dimensión del reino de Dios, en el campo salvífico de la paternidad de Dios. En el texto joánico, por el contrario, se delinea en la descripción del hecho de Caná lo que concretamente se manifiesta como una nueva maternidad según el espíritu, y no únicamente según la carne, o sea, la solicitud de María por los hombres, al ir al encuentro en toda la gama de sus necesidades. Ahí aparece María, digamos, como intercesora, como mediadora entre nosotros y su Hijo, y que ella está siempre preocupada por todas las cosas que nos suceden, ¿verdad? Por todas las cosas que nos suceden, María es como una buena madre que siempre, como siempre le estamos pidiendo a ella, ¿verdad? Ella siempre escucha y ya sabe lo que nos hace falta. Y ella está atenta a nuestras súplicas. Como dice San Bernardo, no hay nada ni nadie que haya recurrido a ella sin que ella nos haya ayudado. Y bueno, acá es cuando comienza esa misión de María, ¿no? Esa maternidad espiritual, esa maternidad
de intercesión, que intercede por la necesidad de todos sus hijos. Por consiguiente, se da una mediación. María se pone entre su hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone en medio, o sea, hace de mediadora, no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que, como tal, puede más bien tiene el derecho de hacer presente al Hijo las necesidades de los hombres. Mira qué lindo nos dice, ¿no? San Juan Pablo II. María tiene el derecho. Dios le dio el derecho de interceder, de ponerse como puente, de ponerse como mediadora. ¿Cuántas veces hay muchas veces que nos dicen a nosotros, y no, hay que ir a Jesús, porque no necesitamos a María, vamos directamente a Jesús? Pues no, el Señor, Dios, nuestro Padre Celestial, ha querido poner a María como nuestra mediadora, como nuestra intercesora, y le ha dado ese derecho para con nosotros. Su mediación, dice San Juan Pablo II, tiene un carácter de intercesión. María intercede por los hombres. No solo como madre, desea también que se manifieste el poder mesiánico del Hijo, es decir, su poder salvífico encaminado a socorrer la desventura humana, a liberar el hombre del mal que bajo diferentes formas y medidas pesan sobre su vida. Precisamente como había predicho del Mesías el profeta Isaías en el conocido texto al que Jesús se ha referido ante sus conciudadanos de Nazaret, a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. O sea, ¿qué quiere decir acá San Juan Pablo II? Que María sí es nuestra intercesora, pero quiere a través de su intercesión que nosotros podamos conocer ese poder salvífico de su Hijo, ese poder que, bueno, que obtuvo a través de dar su vida por nosotros, de su muerte y de su resurrección. Siempre María nos dirige a Jesús, no se queda en ella. Y esta intercesión que ella hace, esta mediación, nos enseña San Juan Pablo II, también se refiere al Hijo, siempre se refiere al Hijo. Y también, dice así, otro elemento esencial de esta función materna de María se encuentra en las palabras dirigidas a los criados. Hagan lo que Él les diga. La Madre de Cristo se presenta ante los hombres como portavoz de la voluntad del Hijo, indicadora de aquellas exigencias que deben cumplirse para que pueda manifestarse el poder salvífico del Mesías. Cuando nosotros pedimos un milagro, le pedimos a María que Jesús interceda, que interceda ante Jesús y que haga el milagro que necesitamos, la Madre nos dice, hagan lo que Él les diga. Esa es la palabra de María, hagan lo que Él les diga. Porque a veces nosotros pedimos, y como dice San Pablo, pedimos y no pedimos bien. No sabemos pedir como conviene. Entonces María nos está diciendo, hagan lo que escuchen a Jesús, lo que les va a decir. Ustedes yo estoy entre medio de ustedes y Jesús, y se lo estoy pidiendo, pero ustedes escuchen lo que Jesús quiere, para que ustedes sepan cuál es la voluntad de Dios para su vida, para eso que ustedes están pidiendo. ¿No es hermoso esta enseñanza que nos da San Juan Pablo II a través de esta encíclica? No sé, yo la encuentro muy hermosa, muy edificante para mí, por lo menos para mi vida mariana,
y yo espero que el que está escuchando, acá vemos a una señora también, no logro mirar, me acerco, Anabel está ahí presente, gracias, bienvenida Anabel, creo que ella si está escuchando también es Mariana, y bueno, yo creo que el conocer todas estas cosas, a nosotros, a mí por lo menos me hace muy feliz, y que podamos pueda conocer y saber un poquito más de María. En Caná, en Caná, María aparece como la que cree en Jesús. Su fe provoca la primera señal. Y si vemos, porque ella directamente no tiene vino y sabe que, ella sabe que su hijo va a hacer el milagro. Tiene esa fe. Ya es la fe de María la que mueve todo. Y nosotros, si la imitamos a ella también, ¿no? Tenemos que tener la misma fe, pedirle a ella la fe, es lo que nos hace falta a veces, ¿verdad? Para pedir un milagro que interceda por nosotros necesitamos más fe. Bueno, pidámosela a María o dejemos que María pida por nosotros, que tiene más fe que nosotros, como hizo acá en Caná. Y porque dice acá, ¿no? También, provocó la primera señal y contribuye a suscitar la fe de sus discípulos. Podemos decir, por lo tanto, que en esta página del Evangelio de Juan encontramos como un primer indicio de la verdad sobre la solicitud materna de María. Esta verdad ha encontrado su expresión en el magisterio del último concilio. Si nos dice el concilio, la misión maternal de María hacia los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye esta única mediación de Cristo, sino más bien muestra su eficacia, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre también. Esta función maternal brota, según el beneplácito de Dios, de la superabundancia de los méritos de Cristo. De ella depende totalmente y de la misma saca toda su virtud. Y precisamente en este sentido, el hecho de Caná de Galilea nos ofrece como una predicción de la mediación de María, orientada plenamente hacia Cristo y encaminada a la revelación de su poder salvífico. Ya hace un ratito lo he comentado este tema, ¿no? Porque Dios lo ha querido así. A veces decimos, bueno, pero ¿por qué tenemos que ir a María? Y bueno, porque Dios lo ha querido así. Porque Él lo quiso y punto, nada más. Tenemos que ir a Jesús por medio de María. No nos queda otro camino. El concilio proclama, es nuestra madre en el orden de la gracia. Esta maternidad en el orden de la gracia ha surgido de su misma maternidad divina, porque siendo por disposición de la divina providencia, madre nodriza del divino Redentor, se ha convertido de forma singular en la generosa colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor, y que cooperó por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, hasta la consumación de todos los elegidos. María, entonces, es madre de la gracia, es la que comunica la gracia a la que, o sea, porque ella la llena de gracia, decimos, ¿no? Ella va comunicando la gracia de Dios, de ese poder salvífico de Dios, a las almas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace a través, cuando nosotros recibimos el bautismo, y por la fe, porque el bautismo es el sacramento de la fe, nosotros creemos en Dios, creemos en que Jesús es Dios, que Dios lo envió para nuestra salvación, y creemos que nació de María, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ella es
comienza a ser nuestra madre. Después vamos a ver en la segunda parte que nos habla de María de la Iglesia, como madre de la Iglesia, como prototipo de la Iglesia, vamos a ver esta maternidad de la gracia que Dios le ha concedido a María a favor nuestro. Lo vamos a comprender mejor cuando lleguemos a ese tema. Si el pasaje del Evangelio de Juan sobre el hecho de Caná presenta la maternidad solícita de María al comienzo de la actividad mesiánica de Cristo, otro pasaje del mismo Evangelio confirma esta maternidad. Y este es el tercer pasaje donde aparece María y su maternidad. Yo pienso que para mí es el más importante. Tanto como la encarnación, como este pasaje, a mí me parece que para mí es el más importante. Y que es cuando María está al pie de la cruz, cuando muere Jesús, está ahí y Jesús nos deja su testamento. Y es cuando, es cuando Jesús le habla al discípulo, ¿no? Al discípulo amado, y le habla a ella: madre, hijo, aquí tienes a tu madre, madre, aquí tienes a tu hijo. Recordemos que primero Jesús dice: madre, aquí tienes a tu hijo. Y bueno, yo ya lo he explicado esto en otro momento, en otra de las charlas. No es que Jesús le deja a Juan para que cuide a María, ¿no? Sí, también, pero más que nada le dice primero a ella: mira, madre, ahí tienes a tu hijo, ahora tienes a ese hijo, que en ese hijo estamos todos nosotros. Cada uno de nosotros somos como Juan. Por eso San Juan Pablo II tenía su escudo, digamos, episcopal, que también lo tuvo después como papa, donde está la cruz. De un lado tiene la M de María y del otro lado no hay nada. Y él decía: porque en ese lado de la cruz tenemos que ponernos cada uno de nosotros. Nosotros somos ese discípulo amado de Jesús, al que nos deja Jesús a su madre, ¿no? A mí me gusta decir, ¿no?, a Jesús que yo quiero ser su discípula amada, porque quiero que María sea mi madre y que esté en mi casa. Y luego le dice al discípulo, ¿no? Ahí tienes a tu hijo. Por consiguiente, esta nueva maternidad de María, engendrada por la fe, es fruto del nuevo amor que maduró en ella definitivamente junto a la cruz, por medio de su participación en el amor redentor del Hijo. O sea, ella se unió al amor del Hijo. El Hijo, por amor, nos redimió a todos nosotros, a toda la humanidad. Y ella, compartiendo ese amor del Hijo, se convierte en esta nueva madre, obtiene esta nueva maternidad, una maternidad que es universal también. Nos encontramos así en el centro mismo del cumplimiento de la promesa contenida en el protoevangelio. El linaje de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Jesucristo, en efecto, con su muerte redentora, vence el mal del pecado y de la muerte en sus mismas raíces. Es significativo que al dirigirse a la madre desde lo alto de la cruz la llame mujer. Es lo que decía yo, ¿no? Mujer, porque es la mujer del Génesis. Ahí en el
Y ahí la encontramos en el Génesis y en el Apocalipsis, ¿no? Es esa mujer que abarca toda la historia de la salvación, que es la que pisa la cabeza de la serpiente, que es la que va a dar vida a los nuevos hijos de Dios, al nuevo pueblo de Dios, es la que triunfa, o sea, ella triunfó desde el principio, porque ella fue inmaculada, ¿no? Nunca, el enemigo nunca tuvo poder sobre ella. Entonces, ella es esa mujer que ha vencido, que ha derrotado al enemigo, y lo ha hecho no solamente por ella misma, sino por los méritos de Cristo. Recordemos que el dogma de la Inmaculada Concepción tiene que ver con una redención anticipada. La redención de Cristo, la salvación de Cristo en ella, ella fue preservada. Ella no cometió nunca ningún pecado y fue preservada del pecado original, por los méritos de Cristo. Siempre recordemos que María es por Cristo y nada más. Pero a la vez el Padre tenía su plan para ella, ¿no? La ha pensado desde la eternidad para que sea nuestra madre. Nuestra madre en el orden de la gracia, ¿eh? Como madre natural de Jesús, ella tiene un solo hijo, Jesús, pero como madre de la gracia nos tiene a todos nosotros. Por eso cuando a veces nos dicen que Jesús tiene más hermanos, y nosotros podemos decir, sí, Jesús tiene muchos y muchos hermanos. Yo soy un hermano de Jesús, yo soy un hijo de María. Somos hijos de María también. No, por supuesto, de la carne, porque ya no nos dio a luz, como a Jesús, pero sí él, por la gracia. Por eso dice que ella ha alcanzado un lugar singular en la economía de la salvación. Las palabras que Jesús pronuncia desde lo alto de la cruz significan que la maternidad de su madre encuentra una nueva continuación en la Iglesia y a través de la Iglesia, simbolizada y representada por Juan. Sí, recordemos que nosotros, ¿no es cierto?, en la Iglesia la que nos hacen nacer en las fuentes bautismales. Y esa es para nosotros, a la Iglesia la llamamos madre, ¿no? Nuestra madre, la Iglesia. Después vamos a ver cómo es esta maternidad con referente a la Iglesia de María en los próximos capítulos de esta encíclica. Según el eterno designio de la providencia, la maternidad divina de María debe derramarse sobre la Iglesia, como indican algunas afirmaciones de la tradición, por las cuales la maternidad de María respecto de la Iglesia es el reflejo y la prolongación de su maternidad respecto del Hijo de Dios. Ya en el momento mismo del nacimiento de la Iglesia y de su plena manifestación al mundo, según el concilio, deja entrever esta continuidad de la maternidad de María. Como quiera que plugo a Dios no manifestar solamente el sacramento de la salvación humana antes de derramar el Espíritu prometido por Cristo, vemos a los apóstoles antes del día de Pentecostés íntimamente unidos que se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, y a María implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo, quien ya la había cubierto con su sombra en la Anunciación. Por consiguiente, en la economía de la gracia
actuada bajo la acción del Espíritu Santo, se da una particular correspondencia entre el momento de la encarnación del Verbo y del nacimiento de la Iglesia. La persona que une estos dos momentos es María. María en Nazaret y María en el cenáculo de Jerusalén. En ambos casos, su presencia discreta, pero esencial, indica el camino del nacimiento del Espíritu. Así, la que está presente en el misterio de Cristo como madre, se hace por voluntad del Hijo y por obra del Espíritu Santo, presente en el misterio de la Iglesia. También en la Iglesia sigue siendo una presencia materna, como indican las palabras pronunciadas en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Bueno, nosotros como Iglesia, nosotros decimos que somos el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? O sea, María cuando encarna a su Hijo Jesús, en realidad nos está encarnando también a nosotros. Y cuando da a luz a su Hijo, en la carne, nos da también a luz a nosotros, y especialmente en el momento de la cruz. Nosotros decimos que María no tuvo dolores de parto, pero sí un dolor muy grande para parirnos a nosotros en la cruz, al ver a su hijo terriblemente sufriendo, ¿verdad? Pero eso le valió ser nuestra madre, le valió ser nuestra madre, no una madre natural, pero sí una madre en el orden de la gracia. Dios lo ha querido así, por eso dice, prueba a Dios, quiso Dios que nosotros, que María fuera nuestra madre. Bueno, acá terminamos la primera parte de este, voy a dejar de compartir esto, esta primera parte de la encíclica. No sé, espero que me hayan entendido. Creo que es sencillo sobre los pasajes evangélicos que nos ha puesto San Juan Pablo II, para que podamos comprender cómo Dios quiso esa presencia materna de la Virgen, ¿no? En la Iglesia, para nosotros, en el mundo, para el mundo. María es para el mundo. María es la madre de todos los redimidos por su Hijo. Bueno, le damos gracias a Dios entonces por darnos a María, por darnos esta madre amorosa que siempre está preocupada por nosotros. Y recordemos siempre lo que nos dice ella, ¿no? No nos dio muchas órdenes, nos dio una. Hagan todo lo que Él les diga. Bueno, acá terminamos este taller y nos vemos dentro de 15 días, comenzando ya con la segunda parte de esta encíclica tan hermosa de San Juan Pablo II. Es como un tratado de teología mariana, así que aprendamos mucho de lo que nos enseña San Juan Pablo II. Que tengan buena noche a todos y nos estamos viendo en el Rosario. No se olviden que ahí aprendemos mucho también. Ahí conocemos mucho a María y a Jesús a través de los misterios del Rosario. Que tengan buenas noches y nos vemos.